¿Sabes qué fueron las últimas palabras del padre Amorth antes de morir? Me miró a los ojos y susurró: el demonio ya no necesita manifestarse como antes. Ahora se disfraza tan bien que hasta los mejores cristianos caen en su trampa sin darse cuenta. Esas palabras me persiguieron durante meses, porque después de 0 exorcismos documentados, el hombre que más sabía sobre el mal en este mundo nos estaba advirtiendo sobre algo completamente nuevo, y ahora entiendo por qué. Espera, antes de continuar, necesito preguntarte algo muy personal. ¿Has sentido últimamente que algo es diferente? No me refiero solo al mundo, sino a nivel espiritual, como si hubiera una confusión creciente sobre lo que es realmente bueno y lo que solo aparenta serlo. Porque según los últimos escritos del padre Amorth, esto no es casualidad. Es exactamente lo que él predijo que pasaría. Mira, pasé 3 años estudiando cada caso documentado por el padre Amorth, cada testimonio, cada manifestación, y hay algo que descubrí en sus archivos privados, algo que nunca se publicó, algo que él llamaba la evolución del engaño, y cuando entiendas lo que realmente significa, nunca más verás ciertas cosas de la misma manera. El padre Amorth documentó que en sus primeros 20 años como exorcista, las manifestaciones del mal eran, digamos, obvias, violentas, grotescas, imposibles de ignorar. Pero en sus últimos 15 años, algo cambió radicalmente. Las personas llegaban a él con problemas completamente diferentes. Ya no eran posesiones dramáticas como las que vemos en las películas. Eran cristianos devotos, personas que oraban diariamente, que iban a misa, que tenían vidas aparentemente santas, pero que estaban siendo destruidos desde adentro por influencias que ellos mismos habían invitado sin saberlo. ¿Y sabes cuál era el patrón más perturbador? Estas personas juraban que estaban siguiendo prácticas espirituales cristianas. Habían encontrado nuevas formas de oración, nuevos métodos de meditación, nuevas interpretaciones de la Biblia que les hacían sentir más conectados con Dios. Pero el padre Amorth veía algo completamente diferente cuando las examinaba espiritualmente. Él me explicó esto con una analogía que nunca olvidaré. Imagina que el demonio es un lobo feroz que antes saltaba la valla para atacar al rebaño. Ahora se disfraza de pastor, y las ovejas le abren la puerta voluntariamente, creyendo que están recibiendo a su guardián. Y aquí es donde esto se vuelve realmente inquietante, porque el padre Amorth identificó exactamente 7 nuevas formas en que el mal se está infiltrando en las vidas de los cristianos modernos. 7 disfraces tan perfectos que incluso sacerdotes experimentados han caído en la trampa. Te voy a compartir estas 7 señales, pero antes necesitas entender algo crucial sobre quién era realmente el padre Amorth, porque no estamos hablando de teorías o especulaciones. Estamos hablando de observaciones directas de un hombre que enfrentó al mal cara a cara más que cualquier otra persona en la historia moderna. Gabriele Amorth no era un sacerdote cualquiera. Era el exorcista oficial de la diócesis de Roma. Fundó la Asociación Internacional de Exorcistas. Realizó más de 70. 00 exorcismos verificados y documentados, muchos en presencia de médicos, psiquiatras y otros especialistas que llegaron escépticos y se fueron completamente transformados por lo que presenciaron. Pero hay algo que pocos saben. En sus últimos 5 años de vida, el padre Amorth se obsesionó con algo que él llamaba el gran engaño. Dejó de aceptar casos de posesiones dramáticas y se enfocó exclusivamente en algo mucho más sutil y, según él, mucho más peligroso. Él decía: el demonio ha entendido que las posesiones obvias solo sirven para fortalecer la fe de las personas. Ahora, su estrategia
es mucho más inteligente hacer que los cristianos crean que están creciendo espiritualmente cuando en realidad se están alejando de Dios. Y los casos que documentó en esos últimos años son perturbadores de una manera completamente diferente. Por ejemplo, está el caso de Isabel, una mujer de 45 años, madre de 3 hijos, que había sido catequista durante 20 años. Llegó al padre Amorth, porque, aunque su vida espiritual parecía florecer más que nunca, su familia se estaba desintegrando, sus hijos se habían vuelto rebeldes, su esposo se alejaba cada vez más, y ella misma experimentaba una paz que describía como extraña. Cuando el padre Amorth la examinó, descubrió algo escalofriante. Isabel había comenzado a practicar una forma de meditación cristiana que había aprendido en un retiro espiritual muy popular. Una técnica que supuestamente la ayudaba a conectar directamente con Dios, sin necesidad de la iglesia tradicional. Durante las sesiones de examen espiritual, el padre Amorth observó que cada vez que Isabel entraba en su estado de meditación, su personalidad cambiaba sutilmente. Se volvía más fría, más distante, más crítica hacia la doctrina católica tradicional. Y lo más perturbador, desarrolló una aversión inexplicable hacia la Eucaristía. Pero ella no se daba cuenta. En su mente, estaba más cerca de Dios que nunca. Este es exactamente el tipo de engaño sobre el que el padre Amorth nos advirtió. Y Isabel no es un caso aislado. En sus archivos encontré documentados más de 300 casos similares solo en sus últimos 5 años. ¿Y sabes qué tienen todos en común? Todos comenzaron con prácticas que sonaban perfectamente cristianas. Todas fueron presentadas como formas más profundas o más auténticas de espiritualidad. Y todas llevaron a las personas lejos de la verdadera unión con Dios, aunque ellas creyeran lo contrario. Ahora, antes de revelarte, las 7 señales específicas que el padre Amorth identificó, necesito que entiendas por qué esto es tan urgente. Porque según sus cálculos, basados en los patrones que observó, estas nuevas formas de engaño espiritual están creciendo exponencialmente. En 2010, él estimaba que tal vez el 5% de las consultas que recibía correspondían a estos casos sutiles. Para 2015, ya era más del 40%. Y en sus últimas anotaciones, escritas pocas semanas antes de morir, escribió una frase que me heló la sangre. Me temo que la mayoría de los cristianos que creen estar creciendo espiritualmente en realidad están siendo preparados para algo terrible. ¿Preparados para qué? Esa es una pregunta que me persigue desde que leí esos archivos. Pero lo que sí puedo compartir contigo son las señales específicas que él identificó. Las banderas rojas que nos permiten discernir entre un genuino crecimiento espiritual y lo que él llamaba crecimiento espiritual falso. Y créeme, cuando veas estas señales, comenzarás a reconocerlas en todas partes, en libros de espiritualidad, bestsellers, en conferencias cristianas masivas, en técnicas de oración que están de moda, en interpretaciones bíblicas que suenan progresistas y liberadoras. La primera señal que el padre Amorth identificó es algo que él llamaba la paz que divide, y es probablemente la más peligrosa, porque es la más seductora. Esta señal aparece cuando una persona comienza a experimentar una sensación de paz y bienestar espiritual, pero simultáneamente se va distanciando emocionalmente de las personas más cercanas a ella, especialmente de aquellas que mantienen prácticas católicas tradicionales. El padre Amorth observó este patrón en cientos de casos. La persona describe sentirse más conectada con Dios que nunca, pero sus relaciones familiares se deterioran. Sus amigos de siempre la perciben como cambiada, más fría, más crítica, y ella, en lugar de preocuparse por esto, lo interpreta como crecimiento espiritual,
que otros no pueden entender. En el caso de Isabel, a quien mencioné, ella describía sentir una paz profunda durante sus retiros espirituales, pero esa paz venía acompañada de un creciente desprecio hacia lo que ella llamaba el cristianismo superficial de su familia. Comenzó a ver las oraciones tradicionales como mecánicas y la Eucaristía como ritual vacío. Lo más escalofriante es que esta transformación sucede gradualmente. La persona no se despierta un día siendo diferente. Es un proceso sutil que puede tomar meses o incluso años. Y durante todo ese tiempo, ella genuinamente cree que está creciendo espiritualmente. El padre Amorth explicaba que esta paz que divide es una imitación casi perfecta de la verdadera paz de Dios. La diferencia está en los frutos. La paz genuina de Dios une, sana relaciones, genera humildad y amor hacia otros. La paz falsa aísla, genera orgullo espiritual y desprecio hacia las formas tradicionales de fe. Pero aquí viene lo realmente perturbador. Cuando el padre Amorth intentaba explicar esto a las personas afectadas, ellas se resistían violentemente a aceptarlo, no con agresión física, sino con una resistencia emocional y mental que él describía como sobrenatural. Era como si algo dentro de ellas las protegiera de ver la verdad sobre su condición. La segunda señal que documentó es aún más sutil, el conocimiento que enorgullece. Esto sucede cuando una persona comienza a recibir revelaciones o insights espirituales que la hacen sentir especial o elegida, especialmente si estos conocimientos contradicen o van más allá de la enseñanza católica tradicional. El padre Amorth notó que estas personas desarrollaban una forma muy particular de hablar sobre su fe. Usaban frases como «Dios me mostró que», «El Espíritu Santo me reveló que», o «Ahora entiendo lo que realmente significa este versículo». Invariablemente, estas revelaciones las llevaban lejos de la doctrina católica hacia interpretaciones más personales o liberadoras. Recuerdo el caso de Lucas, un hombre de 52 años que había sido seminarista en su juventud. Llegó al padre Amorth porque su esposa estaba preocupada por su comportamiento. Lucas había comenzado a tener visiones durante la oración que le revelaban verdades ocultas sobre la Biblia. Según Lucas, Dios le estaba mostrando que la Iglesia había malinterpretado muchas enseñanzas de Cristo. Él se sentía llamado a ser una especie de profeta moderno que corregiría estos errores. Y mientras más revelaciones recibía, más arrogante y despectivo se volvía hacia cualquiera que cuestionara sus nuevos insights. Lo que más inquietaba al padre Amorth de este caso era la naturaleza de las revelaciones. No eran blasfemias obvias, eran interpretaciones que sonaban espirituales, progresistas, incluso compasivas, pero que sutilmente socavaban la autoridad de la Iglesia y la necesidad de los sacramentos. Durante el proceso de examen espiritual, algo extraordinario sucedió. Cuando el padre Amorth roció agua bendita en la habitación donde Lucas había tenido sus visiones, Lucas experimentó una reacción física violenta, náuseas, mareos, una sensación de pánico inexplicable. Esa fue la primera pista de que las revelaciones de Lucas no venían de donde él creía. Pero aquí está la parte que más me perturba de este caso. Incluso después de esa reacción obvia al agua bendita, incluso después de que el padre Amorth le explicó lo que estaba sucediendo, Lucas se negó a aceptar que sus experiencias pudieran no ser divinas. Él racionalizó la reacción al agua bendita como resistencia de su ego al crecimiento espiritual. Encontró una explicación para cada señal de alarma que el padre Amorth le mostró. Es como si estas influencias engañosas vinieran equipadas con un sistema de autodefensa que les permite resistir cualquier intento de exposición. Y esto me lleva a la tercera señal, que el padre Amorth
consideraba la más peligrosa de todas: la resistencia que se disfraza de discernimiento. Esta señal aparece cuando una persona desarrolla una resistencia automática e irracional hacia cualquier autoridad eclesiástica o enseñanza que contradiga sus nuevas experiencias espirituales, pero interpreta esta resistencia como discernimiento espiritual maduro. En otras palabras, cuando alguien le señala que algo podría estar mal con sus prácticas espirituales, ellas no simplemente lo ignoran. Sienten una repulsión emocional visceral hacia la corrección, pero la interpretan como confirmación de que están en el camino correcto. Frases típicas de esta señal incluyen: siento en mi espíritu que esto no viene de Dios. Mi corazón me dice que esta persona está atrapada en religiosidad. O Dios me está protegiendo de esta negatividad. El padre Amorth observó que esta resistencia se intensifica particularmente cuando la corrección viene de fuentes tradicionales, sacerdotes mayores, enseñanzas del magisterio, o personas que practican formas clásicas de espiritualidad católica. Es como si hubiera un filtro invisible que automáticamente categoriza cualquier advertencia tradicional como vieja religiosidad o falta de apertura al espíritu. Ahora, detente por un momento y piensa honestamente: ¿has experimentado alguna de estas tres señales? ¿Has sentido esa paz que te aleja emocionalmente de otros? ¿Has tenido revelaciones que te hacen sentir especial o más iluminado que otros cristianos? ¿Has desarrollado una resistencia automática hacia ciertas enseñanzas tradicionales de la Iglesia? Si la respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, por favor, no entres en pánico, pero tampoco lo ignores, porque lo que voy a compartir contigo ahora son las 4 señales restantes que el padre Amorth documentó. Y estas 4 están diseñadas específicamente para atacar los fundamentos más profundos de la fe católica. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo que el padre Amorth repetía constantemente en sus últimos años. El objetivo ya no es destruir la fe. El objetivo es corromperla desde dentro, de manera que las personas crean que están sirviendo a Dios, cuando en realidad están sirviendo a su opuesto. Esta distinción es crucial porque significa que las personas afectadas por estos engaños sutiles no se sienten como si estuvieran alejándose de Dios. Al contrario, se sienten como si estuvieran acercándose más a Él que nunca. Y esa es exactamente la razón por la cual estos engaños son tan devastadoramente efectivos. La 4ª señal, que el padre Amorth documentó meticulosamente, es algo que él llamaba la falsa libertad espiritual. Y cuando entiendas lo que realmente significa, comenzarás a verla por todas partes en el cristianismo moderno. Esta señal aparece cuando una persona comienza a experimentar una sensación de liberación de lo que percibe como reglas religiosas restrictivas, pero simultáneamente desarrolla una nueva forma de esclavitud que no reconoce como tal. Les contaré el caso de Isabel, una mujer de 38 años, que había sido muy devota durante toda su vida. Llegó al padre Amorth porque su confesor estaba preocupado por los cambios dramáticos en su espiritualidad. Isabel había descubierto lo que ella llamaba el verdadero evangelio de la libertad. Había comenzado a asistir a un grupo de cristianos liberados que enseñaba que las reglas morales tradicionales de la Iglesia Católica eran cargas humanas que Cristo vino a eliminar. Según este grupo, Dios quería que sus hijos fueran realmente libres, para expresar su amor sin las limitaciones artificiales del moralismo religioso. Sonaba hermoso, ¿verdad? Sonaba como lo que cualquier cristiano moderno querría escuchar, pero el padre Amorth observó algo perturbador durante sus sesiones con Isabel.
Mientras más liberada se sentía de las normas morales tradicionales, más esclava se volvía de sus impulsos y emociones. Había dejado de asistir a misa regularmente porque sentía más a Dios en la naturaleza. Había abandonado la confesión porque Dios la perdonaba directamente y había comenzado a tomar decisiones sobre su matrimonio y su familia, basándose únicamente en lo que sentía en su corazón. Lo que más alarmó al padre Amorth fue que Isabel había desarrollado una incapacidad casi total para negarse a sí misma cualquier cosa. Si tenía un deseo, lo interpretaba como una guía divina. Si algo le causaba incomodidad o requería sacrificio, lo veía como una carga religiosa, de la que había sido liberada. En esencia, había cambiado la disciplina espiritual, por lo que ella creía que era libertad, pero que en realidad era una forma más sutil de esclavitud. Durante el proceso de examen, el padre Amorth hizo algo que documentó cuidadosamente. Le pidió a Isabel que rezara un Padre Nuestro completo, especialmente la parte que dice: «No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal». Isabel físicamente no pudo completar esa oración. Cada vez que llegaba a la palabra tentación, se distraía o cambiaba de tema involuntariamente. Era como si algo dentro de ella resistiera la idea misma de que podría necesitar protección contra la tentación, porque, según su nueva teología de libertad, no había nada de lo que necesitara ser protegida. Todo era amor, todo era gracia, todo era libertad. Pero el padre Amorth sabía que cuando alguien pierde la capacidad de reconocer la tentación, automáticamente pierde también la capacidad de resistirla. Y esto me lleva a la quinta señal, que el padre Amorth consideraba una de las más devastadoras: la erosión del sentido del pecado. Esta señal no se manifiesta como una negación dramática del concepto de pecado. Es mucho más sutil que eso. Se manifiesta como una reinterpretación gradual del pecado, en términos puramente psicológicos o sociales, eliminando su dimensión espiritual. Las personas afectadas por esta señal siguen usando la palabra pecado, pero ya no se refieren a ofensas contra Dios, que requieren arrepentimiento y perdón sacramental. Se refieren a problemas psicológicos que requieren sanación, o a injusticias sociales que requieren activismo. El padre Amorth documentó casos de personas que podían discutir elocuentemente sobre los pecados del capitalismo o del machismo, pero que habían perdido completamente la capacidad de ver sus propias faltas morales, como ofensas que los separaban de Dios. Recuerdo el caso de Roberto, un hombre de 46 años que había sido muy activo en su parroquia. Llegó al padre Amorth porque su esposa estaba desesperada. Roberto había comenzado a involucrarse en lo que él llamaba justicia social cristiana, pero había perdido todo interés en su vida de oración personal y en el crecimiento de su propia santidad. Roberto podía hablar durante horas sobre los pecados estructurales de la sociedad, pero cuando el padre Amorth le preguntó cuándo había sido la última vez que se había confesado, Roberto respondió: «Ya no necesito confesarme con un sacerdote, me confieso directamente a Dios, trabajando por la justicia». Durante las sesiones de examen, algo extraordinario emergió. Roberto había desarrollado una especie de ceguera espiritual hacia sus propias faltas. Podía ver claramente las fallas en otros, especialmente en estructuras opresivas, pero había perdido completamente la capacidad de ver sus propios errores morales. Cuando el padre Amorth le señaló patrones específicos de orgullo, ira o falta de caridad en su vida, Roberto los reinterpretaba automáticamente como justa indignación o pasión por la justicia. Era como si hubiera desarrollado un sistema inmunológico espiritual que automáticamente deflectaba cualquier reconocimiento de pecado personal.
Pero lo más perturbador era que Roberto genuinamente creía que estaba más cerca de Dios que nunca. Se veía a sí mismo como alguien que había evolucionado más allá de la religiosidad egoísta hacia una fe madura y comprometida socialmente. El padre Amorth observó que esta ceguera hacia el pecado personal se manifestaba especialmente en tres áreas: orgullo espiritual, ira justificada y lujuria racionalizada. Las personas afectadas desarrollaban la capacidad de justificar espiritualmente cualquier comportamiento o actitud, siempre y cuando pudieran enmarcarlo en términos de justicia, autenticidad o libertad cristiana. Ahora, la sexta señal que el padre Amorth documentó es tal vez la más insidiosa de todas: el hambre que nunca se satisface. Esta señal aparece cuando una persona desarrolla un apetito espiritual aparentemente insaciable por nuevas experiencias, revelaciones, técnicas de oración o conocimientos esotéricos, pero simultáneamente pierde interés en las prácticas espirituales tradicionales que una vez la nutrieron. Es como si hubiera desarrollado una forma de bulimia espiritual. Consume vorazmente todo tipo de contenido espiritual, pero nunca se siente verdaderamente alimentada. El caso que más me impactó fue el de Isabel, una mujer de 51 años, profundamente devota toda su vida. Llegó al padre Amorth porque, aunque se sentía más espiritual que nunca, experimentaba un vacío interior constante, un vacío que la carcomía por dentro. Isabel había comenzado a explorar lo que ella llamaba la riqueza oculta del cristianismo. Había leído decenas de libros sobre misticismo, había asistido a innumerables retiros espirituales, había aprendido técnicas de meditación guiada y había comenzado a experimentar con formas de oración que prometían una conexión más directa con Dios, una comunión intensa, un éxtasis espiritual. Pero cuanto más buscaba, más hambrienta se sentía. Su sed espiritual parecía insaciable, un pozo sin fondo. El padre Amorth observó algo fascinante durante sus sesiones con Isabel. Cuando le preguntó sobre su vida de oración tradicional, descubrió que había abandonado gradualmente todas las prácticas que una vez la sostenían, que le daban consuelo y paz. Ya no rezaba el rosario, le parecía repetitivo, demasiado sencillo. Ya no hacía lectio divina, prefería textos místicos más profundos, más enigmáticos, más iluminadores. Ya no asistía a la Eucaristía. Había encontrado formas de meditación que le daban sensaciones más intensas, más trascendentales, experiencias que la dejaban sin aliento. En esencia, había cambiado el pan espiritual por dulces espirituales. Y como cualquiera que reemplaza comida nutritiva con azúcar, se sentía constantemente insatisfecha, pero adicta a las sensaciones que esas nuevas prácticas le proporcionaban. Una adicción peligrosa, sutil. Lo más alarmante era que Isabel había perdido la capacidad de encontrar a Dios en la simplicidad. Necesitaba experiencias cada vez más extraordinarias para sentir que estaba realmente en contacto con lo divino, un contacto que la llenara, que la consumiera. Durante una sesión particularmente reveladora, el padre Amorth le pidió a Isabel que simplemente se sentara en silencio durante 10 minutos, sin ninguna técnica especial, solo en presencia de Dios, en la presencia del Santísimo. Isabel no pudo hacerlo, se sintió agitada, ansiosa, como si estuviera perdiendo el tiempo. Su mente inmediatamente comenzó a buscar alguna técnica, algún método, alguna experiencia que hiciera que esos 10 minutos se sintieran productivos espiritualmente. Había perdido la capacidad de simplemente estar con Dios, de saborear su presencia, de sentir su amor, de gozar de su paz. Y esto me lleva a la séptima y última señal que el padre Amorth consideraba la más peligrosa
porque es la más difícil de detectar. La santidad que aísla, una santidad falsa, un engaño peligroso. Esta señal aparece cuando una persona comienza a experimentar lo que cree que son niveles elevados de santidad o conexión con Dios. Pero estos supuestos avances espirituales la alejan progresivamente de la comunión con otros cristianos, especialmente con aquellos que practican formas más sencillas de fe. La persona afectada no se siente superior de manera arrogante, al contrario, a menudo se siente incomprendida o solitaria en su camino especial con Dios, un camino de soledad, de aislamiento espiritual, un camino falso. El caso más claro que el padre Amorth documentó fue el de Francisco, un hombre de 43 años, que había sido muy activo en su comunidad parroquial. Llegó porque su esposa y sus hijos estaban preocupados por su creciente distanciamiento emocional, un distanciamiento que destrozaba la familia. Francisco había comenzado a experimentar lo que él describía como uniones místicas durante la oración. Estas experiencias lo llenaban de paz y lo hacían sentir extraordinariamente cerca de Dios, pero simultáneamente había comenzado a sentir que muy pocas personas podían entender su nivel de experiencia espiritual. Gradualmente, había dejado de participar en actividades comunitarias, porque encontraba que las conversaciones y preocupaciones de otros cristianos le parecían superficiales, insignificantes, poco trascendentes. Había dejado de disfrutar la misa parroquial. Prefería sus momentos privados de comunión directa con Dios, momentos de soledad, de alejamiento. Sus hijos comenzaron a decir que papá se había vuelto raro, distante, que ya no parecía interesado en sus vidas. Su esposa se sentía espiritualmente inferior, excluida de la nueva vida interior de su marido, una vida interior que la ignoraba. Pero Francisco interpretaba todas estas reacciones como pruebas de que había alcanzado un nivel de santidad que otros no podían comprender. Se veía a sí mismo como alguien que había sido llamado a un camino especial, más elevado que el cristianismo ordinario, un camino de superioridad, de orgullo. Durante el examen espiritual, el padre Amorth hizo una observación crucial. Le pidió a Francisco que describiera sus experiencias místicas en detalle. Lo que emergió fue revelador, alarmante. Las experiencias de Francisco estaban caracterizadas por una sensación de superioridad espiritual y separación de otros. Se sentía elegido para experiencias especiales que lo colocaban por encima del rebaño común. Sus uniones con Dios no lo llenaban de humildad y amor hacia otros, sino de una sutil pero constante sensación de ser espiritualmente superior, de ser alguien especial, elegido por Dios. El padre Amorth explicó que la verdadera unión mística siempre produce humildad profunda y amor intensificado hacia otros, especialmente hacia aquellos que están en etapas más tempranas del camino espiritual. Si una experiencia espiritual nos hace sentir superiores o nos aísla de la comunidad de fe, esa es una señal de alarma clara, una señal de peligro, de engaño. Pero Francisco, como todos los casos que he mencionado, resistió esta evaluación. Interpretó la corrección del padre Amorth como evidencia de que incluso los sacerdotes experimentados no podían comprender su nivel especial de gracia, su superioridad espiritual. Ahora que conoces las 7 señales, probablemente te estés preguntando, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo nos protegemos de estos engaños tan sutiles? La respuesta está en lo que el padre Amorth desarrolló durante sus últimos años, el protocolo de discernimiento amortiano, un método específico que él enseñaba solo a sus discípulos más cercanos, diseñado para detectar y neutralizar estas influencias sutiles antes de que se arraiguen profundamente.
un método para proteger nuestra alma, nuestra fe. Este protocolo no es solo teoría. Es un sistema práctico de 5 pasos que cualquier católico puede implementar para protegerse de el gran engaño, de la que el padre Amorth nos advirtió. Un engaño peligroso, un engaño sutil. El primer paso del protocolo es lo que él llamaba el examen de frutos diario. Cada noche, durante exactamente 7 minutos, debes examinar honestamente los frutos de tu vida espiritual de ese día, utilizando 3 preguntas específicas que el padre Amorth formuló, preguntas que nos pueden salvar del engaño. Primera pregunta: ¿mi práctica espiritual de hoy me acercó más a las personas que Dios ha puesto en mi vida, o me alejó emocionalmente de ellas? Esta pregunta está diseñada para detectar inmediatamente la señal de paz que divide o santidad que aísla. Segunda pregunta: ¿las insights espirituales que recibí hoy me hicieron más humilde y dependiente de la gracia de Dios, o me hicieron sentir más especial o avanzado que otros cristianos? Esta pregunta detecta el conocimiento que enorgullece, el orgullo espiritual, el engaño. Tercera pregunta: ¿sentí hoy alguna resistencia emocional hacia la corrección fraterna, la autoridad eclesiástica o las prácticas tradicionales de la Iglesia Católica? Una pregunta crucial, una pregunta que nos revela. Esta pregunta identifica la resistencia que se disfraza de discernimiento. El padre Amorth insistía en que estas preguntas deben hacerse exactamente como están formuladas, sin modificaciones, porque cada palabra fue elegida cuidadosamente para penetrar las defensas que estos engaños sutiles construyen en nuestras mentes. El segundo paso del protocolo es la regla de las 3 confirmaciones. Antes de adoptar cualquier nueva práctica espiritual, técnica de oración o interpretación bíblica, debes buscar confirmación de 3 fuentes específicas. Un director espiritual con al menos 10 años de experiencia. Un documento del magisterio de la Iglesia que apoye esa práctica. Y los frutos observables en la vida de al menos 3 santos reconocidos. Esta regla está diseñada para protegerte de la falsa libertad espiritual y del hambre que nunca se satisface, asegurando que cualquier nueva dirección espiritual esté firmemente arraigada en la tradición probada de la Iglesia. El tercer paso es la prueba de la incomodidad santa. Una vez por semana, debes hacer algo específicamente difícil o incómodo por amor a Dios. Ayunar de algo que disfrutas, servir a alguien que te irrita, o practicar una virtud que te cuesta trabajo. Esta prueba detecta inmediatamente si has desarrollado la incapacidad de negarte a ti mismo, que es característica de la falsa libertad espiritual. Si encuentras imposible o extremadamente difícil hacer sacrificios voluntarios por Dios, esa es una señal de alarma clara. El cuarto paso es el inventario de pecados mensual. Una vez al mes, debes hacer un examen de conciencia específicamente enfocado en tus fallas morales personales, utilizando un examen de conciencia tradicional, no psicológico. Debes preguntarte específicamente: ¿en qué he ofendido a Dios este mes? ¿Qué pensamientos, palabras, acciones u omisiones han dañado mi relación con Él? Si encuentras que no puedes identificar pecados específicos, o que automáticamente reinterpretas tus fallas como problemas psicológicos o sociales, has detectado la erosión del sentido del pecado. El quinto y último paso es la ancla sacramental semanal. Cada semana debes dedicar al menos 1 hora a una práctica espiritual tradicional y sacramental: adoración eucarística, confesión, lectura de vidas de santo o oración del rosario. Esta práctica está diseñada para mantenerte conectado con las fuentes tradicionales de gracia que han sostenido a los santos durante siglos.
protegiéndote de desarrollar dependencia exclusiva de experiencias espirituales novedosas. Ahora, sé lo que tal vez estés pensando. Este protocolo puede sonar restrictivo o legalista, pero el padre Amorth explicaba que estas medidas de protección son como el cinturón de seguridad en un auto. No limitan tu capacidad de viajar, pero te protegen en caso de accidente. Y según sus observaciones, estamos viviendo en una época de accidentes espirituales frecuentes. Las nuevas formas de engaño espiritual están proliferando más rápido que nunca, y muchos cristianos sinceros están siendo heridos, sin darse cuenta. Pero hay algo más que necesitas saber. El padre Amorth creía que estos engaños sutiles no son solo ataques aleatorios, son parte de una estrategia coordinada para preparar a los cristianos para algo que él llamaba la apostasía silenciosa. En sus últimas notas, escribió: el objetivo no es hacer que los cristianos abandonen abiertamente su fe, el objetivo es corromper su fe desde adentro, de manera que cuando llegue la prueba final, crean que están siendo fieles a Dios, cuando en realidad están traicionándolo. ¿Qué es esta prueba final? El padre Amorth nunca lo especificó claramente, pero basándose en sus escritos, parece haber creído que se acerca un tiempo en que los cristianos serán llamados a elegir entre una forma de cristianismo que sonará más compasiva, inclusiva y moderna, y la fe católica tradicional que parecerá obsoleta y rígida. Y su temor era que los cristianos, que han sido sutilmente preparados por estos engaños, elegirán automáticamente lo que parece más amoroso y evolucionado, sin darse cuenta de que están eligiendo una imitación en lugar del original. Por eso insistía tanto en la importancia del discernimiento, no porque fuera pesimista, sino porque amaba profundamente a la Iglesia y quería protegerla. Sus últimas palabras públicas fueron: manténganse cerca de los sacramentos, manténganse cerca de la tradición, y no tengan miedo de parecer anticuados. Es mejor ser considerado rígido por los hombres que ser considerado tibio por Dios. Y ahora, después de compartir contigo todo este conocimiento que el padre Amorth me transmitió, tengo una pregunta final para ti. ¿Qué vas a hacer con esta información? Porque el conocimiento sin acción es inútil. Y el padre Amorth siempre decía que cada persona que entiende estos peligros tiene la responsabilidad de protegerse a sí misma y ayudar a proteger a otros. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con sabiduría. Se trata de amar tanto la verdadera unión con Dios, que estamos dispuestos a rechazar incluso las imitaciones más seductoras. Como dijo el padre Amorth, el demonio tiene miedo de los cristianos que conocen la diferencia entre lo auténtico y lo falso. Pero no tiene nada que temer de los cristianos que creen que todo lo que se siente espiritual debe venir de Dios. La elección es tuya. Puedes implementar el protocolo de discernimiento amortiano y protegerte de estos engaños sutiles. O puedes esperar y confiar en que tu intuición espiritual será suficiente. Pero recuerda las palabras finales que el padre Amorth me dirigió. El tiempo de la ingenuidad espiritual ha terminado. O aprendemos a discernir, o seremos engañados. Que Dios te bendiga y te proteja en este camino, y que la sabiduría del padre Amorth te ayude a mantenerte firme en la verdadera fe, sin importar cuán atractivas puedan parecer las alternativas. Porque al final, como él siempre decía, solo la verdad nos hará libres y la verdad no necesita disfraces.